Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con la clase después de este receso. Y bueno, estábamos en el tema de la liturgia de la palabra, hermanos. Permítanme compartir nuevamente mi pantalla. Eh, no sé si la pueden ver, hermanos, ya mi pantalla. Sí, sí, se ve. Ahí está, ok. Bueno, nos quedamos en esta parte, hermanos, de la liturgia de la palabra. Bueno, podemos dividir el culto en estas tres secciones también, ¿sí? La apertura, la parte central y también la clausura, hermanos. Y bueno, vamos a checar algunas definiciones, ¿verdad? Respecto a estos puntos. Primero, pues bueno, tiene que ver el primer punto que es el saludo de presentación del director de culto. Nosotros lo ponemos en nuestro manual como la salutación del oficiante, hermanos. Y se trata precisamente de la presentación con el saludo adoptado por nuestra iglesia. Bueno, como ustedes saben, sobre todo aquí en México, nosotros tenemos un saludo muy característico de la iglesia, que es el saludo de paz. Y con ese saludo, bueno, nos hemos identificado. Entonces, bueno, esta es una parte así como muy, muy formal, una parte muy especial de parte del culto, hermanos. Y lo que se procura o lo que se busca, hermanos, precisamente es el hecho de que los hermanos desde el saludo pues puedan sentirse muy identificados con el culto, ¿no? Con el estado de ánimo que el, que el director de culto o el oficiante de programa empieza a transmitir, hermanos. El segundo punto, hermano. El segundo punto, hermanos, es el de la motivación. Y es un momento que requiere de mucho tacto y entusiasmo para motivar a la iglesia, para que todos comprendan que el culto lo hacemos todos. Hay que aprender de las experiencias que nosotros hemos tenido, hermanos, y me parece que todos hemos tenido experiencias en donde hemos estado en cultos que son poco motivadores. Hemos estado en cultos un poco monótonos también, hermanos, y en ocasiones la monotonía pues tiene que ver con el director. La monotonía tiene que ver con el tema de que el director de alguna manera pues imprime un estado de ánimo desde que interactúa con la iglesia, ¿no? Eh, Hay directores de culto que he podido observar que le dicen a la iglesia, hermanos, hay que estar contentos, pero se lo dicen a la iglesia con un semblante muy adusto, con un semblante hasta eh, pues no de seriedad, sino así como de enojo, no, hay que estar contentos, ¿no? Este, bueno, realmente el que dirige, hermanos, pues es alguien que tiene que motivar, ¿sí? No me refiero a la motivación desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos por un motivador, sino desde el punto de vista de inspirar, hermanos, inspirar con la actitud, de inspirar con los gestos, o sea, de inspirar en la forma de dirigirse a la congregación, ¿sí? Y también, hermanos, estamos en un punto en el que se hace la presentación del culto o de la reunión. El oficiante notificará a la Grey el tipo de culto o reunión que se desarrollará. Es decir, ese es el momento en el que se le comunica a los asistentes, hermanos, estamos en un culto, eh, pues, para acompañar a la familia de nuestro hermano
fulano de tal, ¿verdad? Que descansa en el Señor. Hermanos, estamos muy gozosos porque en este culto, ¿verdad? El propósito es darle gracias a Dios por la finalización del curso escolar. Es decir, hay un momento en el que se tiene que hacer la presentación del culto y se le tiene que enfatizar a los asistentes a qué tipo de reunión se está asistiendo. Bueno, otro aspecto bastante importante, hermanos, es el tema de la invocación a Dios, ¿sí? Es indispensable, hermanos, presentarnos delante de nuestro Dios. Nos estamos refiriendo a la oración de presentación del culto, hermanos, ¿sí? Y bueno, partimos de una premisa. Quien dirige la reunión es el indicado para invocar al Señor, para pedirle a Dios que acepte el culto que le ofrecemos y suplicarle que nos llene de su Santo Espíritu. Es decir, esa es la primera, la primera premisa, ¿no? Quien está dirigiendo es la persona indicada para hacerlo. ¿Significa esto que no puede delegar o invitar a alguien más para realizar el culto? Sí lo puede hacer, ¿verdad? En un momento determinado, el director de programa puede invitar a alguien más para que haga la oración. No hay ningún inconveniente. Lo único que se debería tomar en cuenta es el hecho de que no sea algo improvisado, ¿no? Por ejemplo, que yo estoy dirigiendo el culto y de repente sin avisarle a la hermana Esmeralda o a la hermana Esther o a la hermana María o al hermano Mario y le pido al hermano fulano de tal que pase a este lugar y que haga el culto y que haga la oración de presentación, ¿no? Claro, obviamente, pues sabemos orar y si alguien nos dice, hermano, pase a orar, lo hacemos sin mayor problema. Sin embargo, lo apropiado es que si se va a buscar a alguien que haga la oración, hermanos, que se le avise con anticipación, ¿sí? Que esa persona ya esté preparada y que sepa que va a tener a su cargo que va a tener a su cargo ese momento del culto. Ahora, la lectura bíblica, hermanos, ese es otro apartado, es la parte fundamental del desarrollo del culto, porque la lectura bíblica es la introducción a la enseñanza y a la meditación bíblica. Normalmente, la lectura será adecuada al pensamiento central del sermón. Procure leer diferentes porciones de la palabra a fin de enriquecer el conocimiento. Recuerde que los mandamientos del Señor no son únicamente 10. El dirigente invitará a la congregación a participar de la lectura en sus diferentes modalidades. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí, hermanos? Miren, pudiera ser al hecho, ¿verdad?, de que el director, cuando en la primera parte del culto hace una lectura y esta lectura busca que tenga cierta relación con el tema que se va a exponer. Yo me doy cuenta, hermanos, por ejemplo, eh, cuando estoy agendado para una exposición, ¿verdad? El sábado voy a exponer y por ahí del miércoles previo a ese sábado me contacta algún hermano y me dice, hermano, fíjese que a mí me toca dirigir el culto el sábado y ya estoy trabajando en mi programa, entonces le quiero preguntar sobre qué va a hablar usted, cuál va a ser su tema. Y entonces, bueno, ¿qué significa eso? Pues que el director o la directora de programa va a tomar en consideración el tema que voy a exponer y que va a buscar algunas lecturas bíblicas que hagan alusión al tema y que incluso los cantos o las alabanzas van a tener una relación con el tema. Pudiera ser esto, ¿verdad? Y si se hace así, no hay o sea, está bien porque habla de una preparación. Pero también, hermanos, es importante eh, ver las recomendaciones en este apartado. Por ejemplo, cuando dice, procure leer diferentes porciones de la palabra,
para enriquecer el conocimiento. ¿Por qué razón, hermanos? Porque hay porciones de la Biblia que nos invitan precisamente a no solo la reflexión, sino que nos motivan a predisponernos de tal manera, ¿verdad?, que podamos reconocer la grandeza de nuestro Dios a través de las alabanzas, ¿no? Entonces encontramos muchos pasajes así en el libro de los Salmos, pero encontramos también muchos pasajes así en el libro del Apocalipsis, donde se tributa la alabanza al Cordero de Dios. En los libros de los Reyes también encontramos alabanzas muy importantes a nuestro Dios. Y yo recuerdo, hermanos, que tenía una Biblia, tuve una Biblia muy especial que precisamente traía resaltado, ¿verdad?, todas las expresiones de adoración que contiene la palabra de Dios. Entonces, bueno, procuremos eso, enriquecer el conocimiento, procuremos seleccionar incluso pasajes bíblicos que puedan ayudar a la congregación para poder, de una manera muy especial, pues predisponerse al tema del inicio del culto, hermanos, primeramente Dios. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el dirigente invitará a la congregación a participar de la lectura en sus diferentes modalidades. Bueno, vamos a ver cuáles son esas modalidades, pero también es importante eso, ¿no? Que los asistentes al culto no solamente sean espectadores, hermanos. Y quiero decirles que precisamente esto es algo contra lo que se está luchando, ¿verdad? El hecho de que los modelos como más modernos de iglesias, los modelos más recientes de iglesia, son básicamente modelos eh, donde los asistentes son eso, solamente espectadores, así como uno va a una obra de teatro o a un cine, ¿verdad? Solamente a ser espectador. Hay estos modelos, ¿no? Entonces hay que involucrar a la Grey en la participación. Una forma de hacerlo, hermanos, es a través de la lectura. Y bueno, ¿qué podemos ver acerca de la lectura? Hay varias formas, hermanos. Una forma es que la palabra puede leerse en voz alta por todos, ¿sí? Vamos a leer todos esta porción de la escritura. O puede leerse por el director del culto y pedirle a los hermanos que escuchen atentamente la lectura de la palabra de Dios. O puede leerse por algún hermano o hermana previamente comisionado, ¿sí? También esa es otra muy interesante forma de hacerlo. O puede hacerse de forma alternada. Por ejemplo, alternadamente puede ser un versículo el director, otro versículo la congregación, otro verso el director, o puede hacerse de forma alternada entre hombres y mujeres, o de forma alternada entre jóvenes y adultos, o de forma alternada entre padres e hijos. Es decir, hermanos, que es una forma en la que podemos nosotros buscar el enriquecimiento de la lectura, la participación de la congregación, de los creyentes en la lectura, buscando, hermanos, no caer precisamente en ese, eh, pues, como conformismo o en esa monotonía, hermanos, ¿sí? Es necesario señalar que las lecturas elegidas se harán o dirigirán con toda devoción a la palabra de Dios, incluyendo la tonalidad de voz en la lectura con un aire devocional y irreverente, hermanos. ¿Sí? Así que, bueno, son momentos muy, muy importantes que deben de aprovecharse, hermanos, y que debemos aprovechar buscando la participación
de los creyentes, ¿sí? En cuanto a la forma de la lectura, hermanos, de la palabra de Dios. Hay una experiencia, hermanos, en cierta ocasión hicimos un culto, pero fue en el marco de una exposición de Biblias que hicimos, y hicimos un culto especial en el cual lo único que hicimos fue leer la Biblia. Hagan de cuenta que estuvimos 2 horas, escogimos una Biblia en especial, y entonces escogimos, por ejemplo, uno de los evangelios, y ese culto fue solamente escuchar la lectura de la Biblia, ¿sí? Entonces empezamos, si no mal recuerdo, fue el Evangelio de Lucas, y bueno, pasaban los hermanos, terminaba uno, leía un capítulo o así, y no, fue el Evangelio de Marcos, y bueno, solamente fue eso, fue hacer la lectura, ¿no? Obviamente, bueno, no es así como una experiencia regular, pero fue una experiencia distinta, enriquecedora, y es algo que se podría hacer, hermanos, también en algún momento. Eh, Continuamos con las definiciones, hermanos, y bueno, vamos con el tema del sermón. Es indispensable que el expositor sea una persona de buen testimonio, preparado en la oración y estudio del tema a exponer. Nunca usará el sermón para ofender y expresar sus resentimientos, solo para llamar al arrepentimiento, para motivar a las buenas obras, a confiar en Dios y también a enseñar la voluntad, la voluntad del Señor, hermanos. ¿Sí? Bueno, eh, es un momento central, ¿sí? Entonces es necesario que quien expone la palabra, hombre o mujer, bueno, sea alguien que goza del buen testimonio de la congregación, hermanos. Eso es lo primero importante. Lo segundo, hermanos, debe ser alguien que realmente se prepare, hermanos, que sea alguien que se está preparando, que se está esforzando, ¿sí? Recuerdo a un expositor, hermanos, un predicador, que generalmente cuando él predicaba, él decía, hermanos, yo no soy nadie para pararme en este lugar. Yo no soy nadie para exponer la palabra de Dios. Es más, ustedes saben más que yo, ustedes son maestros, y yo estoy seguro que cualquiera de ustedes podría pararse aquí al frente y exponer mejor que yo el sermón. Y bueno, hermanos, cuando hay ese tipo de actitudes, pues uno dice, bueno, si el hermano dice que no está preparado, o que él sabe que cualquiera puede exponer mejor que él, ¿para qué expone? ¿Verdad? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con las expresiones que se hacen cuando uno está en el púlpito, ¿no? A lo mejor el hermano hacía esos comentarios de alguna manera como para quitarse presión, se sentía muy presionado y quería quitarse presión con esas expresiones, pero finalmente pues generaba en los oyentes cierta desconfianza, ¿no? Bueno, el hermano, ¿por qué dice eso? ¿Por qué se expresa de esa manera? ¿No? Y bueno, pues el hecho de que el manual de liturgia mencione, ¿verdad?, que no se debe usar el tiempo del sermón para ofender o para expresar resentimientos, pues nos hace pensar, ¿verdad?, en qué desafortunadas son esas experiencias, hermanos, en donde quien predica, pues utiliza ese espacio tan especial, ese espacio en donde por fe creemos que Dios, al ser expuesta a su palabra, se comunica con las personas, pues para hablar de cosas muy suyas, de cosas muy personales, ¿no? Necesitamos tener mucho cuidado, hermanos, necesitamos tener mucha ética también. Me parece que
También en ese cuidado y en esa ética necesitamos advertir que en el púlpito, hermanos, no estamos para hablar de otras religiones. O sea, no estamos para hablar de ninguna otra denominación, o sea, no estamos para eso. Estamos para exponer la voluntad de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Estamos para motivar a los creyentes a obedecer a Dios y a confiar en su voluntad para con cada uno de nosotros. ¿Sí? Respecto a los avisos y las notificaciones, hermanos, pues aquí entiendo, hermanos, que cada iglesia tiene su propia dinámica, eh, cada iglesia tiene su propia vida, ¿verdad? Y por eso toda recomendación que se haga en este sentido, pues debe de considerar las realidades de cada congregación. Pero sí podemos decir como principio que toda alusión personal deberá reducirse a la más mínima expresión, ¿sí? A la más mínima expresión. Asimismo, hermanos, en la medida de lo posible debería evitarse todo tipo de avisos, de comidas, negocios y eventos que no tienen que ver en absoluto con la parte cultica del programa. Una vez terminado el culto, se hará de manera breve. Algo que puede servir, hermanos, que puede ser de utilidad, pueden ser los boletines en la iglesia, hermanos. ¿Sí? Y yo sé que ahorita ya estamos en una época muy digital y que quizá ya los boletines impresos en algunas iglesias pudieran no ser muy oportunos. A mí en lo personal me parece que hacer un boletín impreso puede ser una buena estrategia, ¿verdad? Para que los hermanos se lleven los avisos, ¿sí? Pero también, pues tenemos los grupos de, de servicios digitales como el WhatsApp, por ejemplo, en donde se pueden ir compartiendo los avisos y podríamos, hermanos, en los cultos, pues pedirles a nuestros hermanos que puedan ir revisando los avisos que se van comentando, que se van actualizando y además eh, pues con un boletín, ¿verdad? Allí podemos incluir todos los avisos que se deben que se deben de conocer, ¿no? Que obviamente tienen que ver con la vida de la iglesia. Vamos al punto de los testimonios, hermanos. ¿Qué es un testimonio? Es la expresión oral, es decir, hablada, ¿verdad? De la gracia y poder de Dios en el creyente. El testimonio en el culto es un instrumento de apoyo a la predicación y consiste en hacer participar a una persona para exponer su experiencia religiosa con el propósito de que Dios sea bendecido por su pueblo. A este respecto, habrá de tener sumo cuidado para no hacer que esta práctica sea una farsa y vulgaridad. Se recomienda que el oficiante censure al candidato, el contenido, la autenticidad y duración de su testimonio. Bueno, un testimonio, hermanos, efectivo debe tener la duración entre 5 y 10 minutos. Eso es lo que se enseña en los talleres de evangelización sobre un testimonio. Y bueno, se utiliza como paradigma la historia del ciego de nacimiento, hermanos. El ciego de nacimiento, después de que Jesús lo cura y se presenta, cuando es cuestionado, él dice, esto es lo que yo sé, antes era ciego, pero ahora puedo ver, ¿sí? Entonces el testimonio incluye eso, hermanos. El testimonio incluye una situación inicial, eh, luego incluye después de una situación inicial que puede ser un problema, un accidente, una situación personal en realidad. Después habla de cómo interviene Dios en su vida, de cómo Dios hace algo, ¿verdad?, para bendecir su vida. Y tres, cómo esa intervención de Dios ha generado bendición, ha generado bienestar, ha generado gratitud a Dios
por todo lo bueno recibido, ¿no? Y bueno, un testimonio, hermanos, les digo, no es su duración lo que lo hace impactante y efectivo, sino su veracidad, eh, su credibilidad también, ¿sí? Por eso se utiliza el pasaje del ciego, él dice, puedo ver. O sea, nadie podía debatir con él esa realidad, ¿no? De que él ya no era ciego y que Jesús lo había sanado. En muchas ocasiones podemos confundir el tema de los testimonios, hermanos. Entonces, eh, bueno, tenemos que cuidar que los testimonios sean eso, ¿verdad? Sean verdaderamente reales, sean genuinos y que no sean repetitivos, ¿sí? Este, a veces hay casos, hermanos, por ejemplo, de hermanos eh, que de alguna manera como que disfrutan tener durante un tiempo del culto el centro de atención de toda la iglesia. Esto es algo que también me ha tocado ver, hermanos, ¿sí? Entonces de repente dice, voy a dar mi testimonio, pasa al frente y entonces empieza a hacer una narración de 10, 20, 30 minutos, hermanos. A lo mejor les puede parecer una exageración, pero sí lo he visto, lo he vivido, ¿verdad? Y bueno, realmente empiezan a narrar desde la niñez, desde la juventud, desde cuando se casó y muchas situaciones. Eh, pues realmente creo que en la iglesia generalmente somos muy respetuosos a veces cuando hay esas situaciones, pero tiene más que ver con el hecho de querer que me escuchen, de querer ser el centro de atención, más que con dar realmente la gloria a Dios. Así que eso es muy importante, hermanos, que nosotros realmente cuando seamos los responsables del culto, que tengamos el cuidado con los testimonios. Ahora, ¿el culto debe incluir testimonios? Sí, me parece que si la iglesia, hermanos, aprende a dar su testimonio, y si aprendemos a dar nuestros testimonios, hermanos, entonces deberíamos de incluir en cada culto un momento de testimonios para que la gente escuche, para que la gente pueda escuchar y pueda tener fe y pueda creer también en el Dios al que nosotros creemos y en el que nosotros también predicamos. Es importante poder trabajar en los testimonios, hermanos. La oración, hermanos. La oración final es la culminación del culto divino. Se recomienda hacer de rodillas y dirigida por el pastor o en ausencia del pastor por el copastor, hermanos. ¿Sí? Es en ausencia del pastor, es por el copastor. Así que, bueno, son uno de los momentos de la reunión más especiales. Se está finalizando con la reunión. Se entiende, ¿verdad?, que la mayoría de los que estamos o de los que están congregados en ese momento se volverán a ver dentro de una semana más. Así que bueno, este es un momento sumamente importante, hermanos. Y la bendición a la congregación, hermanos, la cual generalmente se realiza por el pastor o por algún ministro, que el mismo pastor puede escoger, puede seleccionar, eh, es prácticamente eso, es la bendición, hermanos. Es decir, toda alusión personal se debe de reducir a, se debe de reducir, no debe de haber alusiones personales, es el tiempo de la bendición. Y se recomienda, hermanos, se recomienda utilizar el pasaje de segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versos 11 y 13, que dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan, y la bendición dice así, hermanos, en el verso 14, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén, hermanos. Bueno, es la cita que se recomienda, ¿verdad? Pero
bueno, algunos pastores escogen también con mucho tino la bendición sacerdotal, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová ponga en ti paz. También, hermanos, es un verso muy especial para eso, hermanos. Pero es importante, ¿verdad?, que la congregación pueda recibir una bendición de parte de una bendición pastoral, ¿verdad? Sentir que también de esa manera, pues, reciben la consolación y de parte de Dios, ¿no? Ujú. Vamos a pasar a otro tema, hermanos, que es verdaderamente muy interesante y que es el tema que tiene que ver con la música en la liturgia, hermanos. Bueno, la primera premisa es que el uso de la música en la liturgia no es determinante para alcanzar el objetivo de sentir gozo en el corazón, pues dar alabanza al Creador y proclamar a través de ella el mensaje del Evangelio. Sin embargo, deberá considerarse en la liturgia de la música como un importante ministerio, por lo que es necesario darle la atención que merece y dar tiempo para que el músico y el pastor coordinen el culto, hermanos, ¿sí? Para que el músico y el pastor coordinen el culto. Obviamente, bueno, nuestro manual de liturgia habla en singular, hermanos. Hoy en día, en muchas iglesias ya no estamos hablando del músico, ¿no? No estamos hablando del guitarrista o del organista, sino que estamos hablando de un grupo musical bueno, que ensaya y que participa y que generalmente son un apoyo para la realización de los cultos. No formarán parte de nuestra liturgia los cantos y estribillos ofrecidos con música o letra de canciones profanas. Por lo tanto, deberá tenerse sumo cuidado en que la letra de la alabanza esté en armonía con con el mensaje bíblico, hermanos. Bueno, aquí sí es importante que nosotros podamos tener enfatizar mucho ese tema de la letra, hermanos. Es un tema muy importante. Revisar la letra de las alabanzas que se entonan. Me parece que en lo contemporáneo, hay alabanzas muy hermosas, muy bonitas, ¿sí? eh, que también son muy edificantes. Tenemos un repertorio de himnos también sumamente maravilloso, hermanos. Y eso no significa, hermanos, por otro lado, que nosotros no tengamos que establecer un filtro. Siempre vamos a tener que ir estableciendo un filtro para que las alabanzas que nosotros expresamos a Dios puedan corresponder con la fe que hemos aceptado, con la fe que nosotros hemos creído, definitivamente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de programa, hermanos. Perdón. Eh, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Muy básico. Pueden ver ustedes que en la parte izquierda vienen los nombres de las secciones y en la parte de la derecha viene como el desglose de cada sección, ¿no? Por ejemplo, en la primera sección, que es la apertura, pues encontramos algunos elementos, hermanos, que, que quiero decirles que hay algunos que realmente no son como muy realizados, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el tema del preludio, hermanos. Generalmente, pues es algo que se hace instrumental, ¿sí? Eh, eh, los instrumentistas tocan una alabanza, ¿verdad? Esa alabanza, pues ya es un aviso a toda la congregación de que se está iniciando, hermanos, ¿sí? No tenemos
por lo menos aquí en México no tenemos una práctica generalmente de hacer una doxología, hermanos, pero pues está indicado, ¿no? Que podremos tener como una doxología, que es una exaltación a Cristo, ¿sí? Eh, en otros casos sí se puede tener un canto, hermanos, que es un canto especial, es un canto que puede ser por un solista o que puede ser eh, por un dúo, hermanos, ¿sí? Y bueno, la antifonía, hermanos, pues es un término griego, es un término litúrgico, hermanos, y consiste en una melodía corta y sencilla, ¿verdad? Que se utiliza como estribillo. Y bueno, tampoco tenemos en la iglesia como una práctica de hacerlo, ¿no? Eh, Pasamos al término de la alabanza, hermanos, ¿no? Y en la alabanza, pues también existen estas posibilidades. Están los cantos congregacionales, los himnos congregacionales, en donde participa toda la congregación, toda la grey. Tenemos un espacio para alabar a Dios, pero también habrá un espacio para himnos especiales, donde la congregación habrá de escuchar. En algunas iglesias, por ejemplo, tienen la bendición de tener un coro, hermanos. Bueno, también ese es el momento en el que se le puede dar participación al coro, ¿sí? O donde hay instrumentistas, pues también hay un momento, ¿no? En donde la Grey puede escuchar a los instrumentistas ejecutar ejecutar su número especial, ¿sí? Culminación, hermanos. Bueno, estamos ya después del sermón. Hay un interludio que podemos definirlo como un canto especial, que también es un canto como muy alusivo ya a lo que se expuso a la predicación. Hay cantos, hay estribillos, hay himnos congregacionales, hermanos, ¿sí? Y bueno, pues ya después viene el tema de la conclusión, ¿no? Incluso ustedes pueden ver que en la conclusión también hay una doxología, hermanos, así como al principio. Hay tradiciones evangélicas, tradiciones cristianas que tienen eso muy arraigado, ¿no? De que la misma doxología del principio es la que se entona al final, y allí pues ya es una señal inequívoca de que la liturgia se está terminando, ¿no? Bueno, eh, siguiente. Pues aquí viene la descripción, ¿no? Lo que les estaba comentando. Bueno, vamos a pasar al punto de la liturgia de las ofrendas y los diezmos, hermanos. Es un punto también importante en nuestras congregaciones, hermanos. Y a mí me parece, hermanos, que es un punto muy importante. Obviamente les puedo hablar de mi percepción solamente, les puedo hablar de eh, eh, a lo mejor de la práctica, de lo que me ha tocado hacer, hermanos. Pero, por ejemplo, es una parte importante del culto porque es una muestra de obediencia y adoración a Dios. ¿Qué se aconseja, hermanos? Se aconseja tener una lectura bíblica que se recitará antes de que pase el colector, ¿sí? Y aquí, hermanos, es importante que este momento del culto también se prepare, hermanos, de una manera especial, que también se prepare. Que no se le minimice. No es una parte del culto secundaria, es una parte también que requiere su preparación. Y una forma de hacerlo, hermanos, es
con una lectura bíblica. Hay algunos ejemplos que ustedes ven allí, y después de recoger diezmos y ofrendas, oraremos al Altísimo Dios para que multiplique esos dineros y sea un recurso para la expansión del Evangelio. Bueno, nuestro manual de liturgia dice eso, hermanos. En la práctica, también es cierto que en muchas ocasiones la oración se hace antes de la recolección de la ofrenda, hermanos, antes de la recolección. Así que, bueno, se hace de las dos maneras, dependiendo de la cultura de la congregación local. Se hace antes de la recolección o se hace después de la recolección, ¿sí? Se pedirá la bendición para quienes cumplen con tan importante deber y motive para hacerlo a quienes aún no lo hacen para que se gocen de esta bendición, hermanos. ¿Sí? Los oficiantes pasarán solemnemente hasta el altar y tomarán en sus manos los recolectores de ofrendas. Siempre va a ser importante, hermanos, y eso da muy buena impresión de una iglesia, el hecho de que tengamos recolectores de la ofrenda, ya preparados. Generalmente, hermanos, a mí me gusta, por ejemplo, cuando se tienen estas especies como de alfolíes, en donde, bueno, se ven elegantes de alguna manera, ¿sí? Y habla de que estamos preparados, ¿no? En otras ocasiones, hermanos, también la improvisación se nota cuando de repente llega el momento de la ofrenda y no hay ni siquiera un canastillo o un cesto, ¿verdad? Para poder hacerlo. Una recomendación, hermanos, que yo les sugiero hacer, es una sugerencia, ¿verdad? Y es que en realidad en cada culto, hermanos, se podría hacer una recolección de ofrendas. En, en ocasiones cuando hay cultos evangelísticos, en algunas iglesias, pienso, deciden no recolectar la ofrenda, porque dicen, bueno, van a venir personas que no son de la iglesia y no queremos generar en ellos una mala impresión o no queremos generar en ellos una mala percepción. Entonces no recogemos ofrenda, ¿verdad? Eh, y lo mismo nos ha pasado, por ejemplo, en las reuniones de grupos familiares en el hogar, ¿no? Eh, y grupos familiares es un sistema de evangelismo en el hogar y el sistema enseña, ¿verdad?, que en el grupo familiar se recogen ofrendas porque es una reunión, pero hay quienes dicen no, no se debe recoger ofrendas porque hay personas que no son creyentes y no queremos dar una mala impresión. En lo personal he encontrado lo siguiente, hermanos. Eh, la mayoría de las personas que nosotros evangelizamos son personas que vienen de la religión católica, hermanos. Y entonces en el catolicismo ellos están acostumbrados a dar la ofrenda o a dar la limosna, ¿sí? Y, y muchos le preguntan a quienes los invitan a la iglesia, oye, ¿y aquí en tu iglesia no se recolecta ofrenda? No se recoge porque nosotros sí lo hacemos, sí estamos acostumbrados a hacerlo. Ese es un punto. Entonces, la orientación, hermanos, cuando vimos esta situación, fue la siguiente. En cada culto, y que nosotros entendemos que hay creyentes que no son parte de nuestra iglesia, se podría decir eh, que vamos a hacer el acto de la recolección de ofrendas y diezmos, y que es un acto en el cual está dirigido a los que ya somos miembros de la iglesia. O sea, que el director, el pastor diga, hermanos, este es un acto que está dirigido a los miembros de la iglesia. Quienes son nuestros invitados, quienes están aquí por primera vez o segunda o tercera vez, quienes son nuestros invitados,
no están obligados a dar ofrenda ni a dar diezmo. O sea, no es para ustedes, esto es para los que son miembros de la iglesia. Pero, y dejo una puerta abierta, pero si alguien en su corazón siente el deseo, no la presión, el deseo de poder entregar una ofrenda, lo puede hacer de todo corazón. ¿Sí? Es decir, es hacer esa precisión, hermanos. ¿Para qué? Para que sepan que no se les está pidiendo, pero también para que ellos entiendan que si es una práctica que ellos desean hacer, lo pueden hacer siempre y cuando nace de su corazón, hermanos. ¿Sí? Y hay que tener ese tipo de detalles, hermanos, hay que tener ese tipo digamos, de sensibilidad, ¿no? Tampoco privemos a las personas de decir, no, no vamos a recoger porque no están acostumbrados a dar. Déjenme decirles que hay mucha gente que está muy acostumbrada a dar, hermanos, en su iglesia. Y cuando llegan a la iglesia de Dios, también vienen con esa disposición de hacerlo, pero a veces nosotros también lo impedimos. Bueno, frente a la grey, invitarán a ponerse de pie y elevar una oración a Dios de agradecimiento por sus bendiciones, implorando su cuidado, protección y bendición para el trabajo de sus hijos. Fíjense, esos elementos son los que debe de incluir la oración, hermanos. ¿Sí? Habrá un interludio con algún instrumento que exista en la iglesia. Si no lo hay, podemos escuchar una grabación con música cristiana. Se procederá a efectuar la recolección de las ofrendas y los diezmos con el método que elijan los oficiantes. Por ejemplo, eh, ya les decía, está la forma tradicional, ¿no? De que los hermanos que fueron designados pasan por todas las secciones de la iglesia para hacer la recolección. En algunas pocas iglesias he visto eh, que lo que hacen es otra cosa, ¿no? Que realmente se da un espacio para que los fieles pasen al frente y depositen allí su ofrenda. Y también es una experiencia bonita, también es una experiencia muy agradable el pasar uno mismo para entregar la ofrenda. Para terminar este oficio, se depositarán los recolectores de la ofrenda al frente. Recomendaciones: no permita que el oficio sea desempeñado por niños, no se tome a juego, de preferencia deberá ser oficiado por él o los diáconos de la iglesia, y a falta de ellos, por hermanos designados de antemano para tal efecto. Procure un atuendo digno, no se realice con canto congregacional o especial, ni se ocupe ese tiempo para dar avisos de diversa índole. Así como, hermanos, y aprovechando que estamos en la recolección de las ofrendas, les quiero avisar, no, no es para eso, hermanos. Permita que el oficio se desempeñe en total estado de devoción. Prepare anticipadamente recolectores de ofrendas, sobres para diezmos y demás material. Bueno, aquí les comparto, hermanos, les voy a dejar esto en la presentación, un esquema para preparar un programa de culto, hermanos. Es una propuesta, ¿verdad? Y bueno, también entendiéndose que es una propuesta del manual de liturgia que utilizamos, pero puede ser una buena referencia, ¿sí? Y bueno, vamos a dejarla ahí, hermanos, de momento, para dar espacio a preguntas y respuestas, preguntas y comentarios, hermanos. Yo creo que ya la última, bueno, vamos a continuar eh, con esa presentación en la siguiente clase, hermano. Bueno, abrimos el espacio, hermanos, para comentarios, para preguntas. Así que es todo suyo el momento, hermano. Permiso. Por ahí me parece muy interesante el tema de las ofrendas, ¿no? Que, que desde mi punto de vista, por ahí tiene que ser una de las partes
primordiales del culto, ¿no? Eh, porque nosotros ahí estamos alabando al Señor, ¿no es cierto? Con el, el fruto de nuestro trabajo o devolviéndole al Señor en gratitud también lo que recibimos de Él, ¿no? Y a nosotros nos pasó muchas veces y he visto en muchos cultos que incluso el director se olvida del momento de las ofrendas y se pasa el culto sin ese momento, ¿no? Que vendría a ser uno de los momentos o uno de los puntos que deberían ser principales dentro del culto, ¿no? Como que a veces no se le da esa relevancia que realmente tiene. Desde mi punto de vista, al menos, no sé si sería así, pero para mí creo que, no sé si habría una escala por ahí de cosas importantes dentro del culto, para mí vendría el sermón y en segundo lugar la recolección de las ofrendas, ¿no es cierto? Y luego lo demás. Y a veces olvidarse de ese acto como que es chocante y a veces hasta uno dice que sería algo impensado, ¿no? Y otra cosa que por ahí ocurre con el tema de los cantos. Nosotros siempre tuvimos en nuestros cultos cuando el director armaba su culto, ponía los cantos que a él le gustaban, ¿no es cierto? Y por ahí los cantos esos que a mí me gustaban o al director le gustaba, eh, no tenía nada que ver con lo que se hablaba en el culto también, ¿no? Y por ahí también es importante eso, que así como la palabra, la lectura tenga que ver con el sermón, los cantos tengan que ver con el sermón o tengan que ver con la parte del culto a la que se está refiriendo en ese momento, supongamos a la recolección de ofrenda o la oración de inicio que sean referidos a eso, ¿no? Y bueno, realmente, como dices, mi hermano Mario, pues hay áreas en donde hemos tenido mucha improvisación y eso es algo que tenemos que reconocer primeramente. Yo también estoy de acuerdo en que esta área de las ofrendas y los diezmos es un área bastante importante, ¿sí? Y, y necesitamos, ¿no? Dentro del culto darle a todo la importancia que ello reviste, definitivamente, ¿sí? En algunos contextos me parece que incluso han llegado hasta la decisión como de sacar ese momento del culto, ¿no? De decir, bueno, sí, pues se tienen que dar diezmos y se tienen que dar ofrendas, pero no va a ser en el culto. Es el momento, o sea, es una forma de darle honra a Dios, ¿sí? Y entonces no hay razón para que no esté dentro del culto, sino más bien es enfocar eh, que la Grey pueda sentir que están haciendo un acto de bendición para sus vidas, ¿sí? Y qué mejor momento que en la presencia de Dios hacerlo también. Sí, muchas gracias, mi hermano, por tu comentario y además, pues realmente me parece que como creyentes hemos tenido vastas experiencias de cómo no seguir haciendo las cosas para poder hacerlas de una mejor manera, definitivamente. Bueno, eh, ¿alguien más, hermanos, hermanas, que tenga algún comentario, alguna pregunta? Si no es así, bueno, pues vamos a concluir nuestra clase. Está apagado el micrófono. Estuve hablando solo. Quería pues agradecer y comentar que al escucharte, hermano Mario, pues me parece que todos reconocemos el hecho de que
hemos tenido muchas experiencias de cómo no hacer las cosas, ¿no? Pero y qué bueno que las tenemos para poder reconocer ahora cómo si las tenemos que hacer o cómo hacerlas mejor. Y bueno, que Dios nos ayude para tener cultos que sean de bendición. Y hacía un comentario también acerca del momento de la recolección de ofrendas. No sé si haya otra pregunta, hermanos, alguien más, si tenga algún comentario. Si no es así, estaremos saludándonos el próximo jueves con el favor de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones y saludos a todos. Dios los bendiga a todos, hermanos. Que tengan una feliz noche.